Hola, esto es Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura argentina. Todas las semanas elegimos 2 temas clave, los trabajamos y compartimos un análisis crítico. Hoy conducen Natalia Gelos, Mario Santucho y Juan Pablo Hudson. Este programa fue transmitido en vivo por FM La Tribu. Si querés escucharnos en directo, podés sintonizar FM 88.7 o fmlatribu.com los viernes de 14 a 16. Te recordamos que la Crisis 71 ya está disponible. Es un número imperdible, con un dossier especial a 50 años del golpe militar y muchas cosas más. Si querés recibir la revista en tu casa, suscríbete en revistacrisis.com.ar/tienda. También te esperamos en la presentación del número. Es este domingo 22 de marzo a partir de las 19 horas en Club Social 911, Ciudad de Buenos Aires. Nos vemos ahí. Ahora sí, hoy, en el episodio 237 de nuestra 7ª temporada, Milei con las manos en la criptomasa y los huesos de los desaparecidos que vuelven. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a ocuparnos del nuevo capítulo en la criptoestafa Libra, a partir de la aparición de pruebas que prácticamente demuestran el rol central que tuvieron el presidente Javier Milei y su hermana Karina. Recordemos cuando explotó el escándalo en febrero de 2025, el caso monopolizó la opinión pública durante semanas, pero luego declinó y, como suele ocurrir en tiempos de caos informacional como los que atravesamos, pasó pronto al olvido. Pero esta semana, sin embargo, volvió con toda la fuerza a copar la conversación pública gracias a ciertos avances judiciales y filtraciones en los medios que crisparon los nervios y que inflamaron la paranoia ultralibertaria, preocupadísimos ellos por descubrir quiénes fueron los que filtraron estos datos. Todo esto abre nuevos interrogantes acerca de las internas en el oficialismo y repasando, ¿no? El año pasado nos preguntábamos si la causa judicial iba a avanzar contra los responsables y como preveíamos, eso no pasó. Tanto el fiscal Eduardo Tayano como el juez Marcelo Martínez de Giorgi durmieron la causa. Y, ahora lo sabemos, ocultaron pruebas. Así es, Nati, pero antes de meternos con eso, con las novedades, con las revelaciones de estos últimos días, repasemos brevemente cómo fue la criptoestafa para ubicarnos, porque si no es una ensalada de noticias que pierden sentido, ¿no? Empecemos por un acotado mapa de los actores principales de la trama. Dale. La pata internacional tiene 2 protagonistas. Uno es Julian P., CEO de una empresa de criptomonedas llamada Keep Protocol o Keep Network, quien estuvo a cargo de la realización de la web que sirvió de base para la operación. El tipo es de Singapur y aparece en varias fotos con Milei, ¿no? El otro protagonista estelar de los internacionales, digamos, es el joven Hayden Davis, quien proveyó la infraestructura tecnológica, es decir, él fue el que armó el famoso token Libra y se quedó con más de $100 millones como trofeo. También él, Hayden Davis, aparece en múltiples fotos con el presidente Javier Milei. Por el lado argentino, o sea, los 2 contactos de esta trama argentinos, son 2 socios entre sí, ambos lobistas del mundo criptofinanciero. Por un lado, Manuel Terrones Godoy y, fundamentalmente, Mauricio Novelli, muy ligado a los hermanos Milei desde antes de que ellos llegaran a la presidencia. Del teléfono de este último, precisamente, de Novelli, salió el cúmulo de nuevas pruebas que ya vamos a explicar en breve. El periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, reveló audios en los que Novelli dice que a Karina Milei le paga $2.000 por mes desde por lo menos 2022. Y que ese cachet subió a $4.000 por mes cuando su hermano Javier Milei llegó a la presidencia. El presidente solía promocionar una escuela de formación en criptoactivos que es propiedad precisamente de Novelli, e incluso promovió hace unos años una cripto que terminó siendo ya una estafa antes de Libra, ¿no? Bueno, Mario, ahora vamos a los hechos, a reconstruir
por lo menos sintéticamente, los hechos de febrero del año pasado. El 14 de febrero de 2025, pasadas las 16 horas, se creó un token llamado Libra. Casi 3 horas más tarde, a las 18:57, nace la web Viva la Libertad Project. Y tan solo 3 minutos después, a las 19:01, Milei publica y fija un posteo en sus redes sociales. En ese momento tenía 3 millones de seguidores en X y 6 millones en Instagram, promoviendo el flamante criptoactivo. Desde una decena de billeteras virtuales, ubicadas en diferentes partes del mundo, se dieron órdenes de compra por al menos de $5 millones. A su vez, casi en simultáneo, surgieron nuevos pedidos de compra desde bots, que en este mundillo de cripto se llaman los snipers o snipers. Ante la catarata de compras, el precio del token lógicamente se disparó, arrancó en $0,001 y 30 minutos más tarde se elevó a casi $1, pero pasadas las 22, es decir, 3 horas más tarde de la promoción hecha por Milei, desde 8 billeteras virtuales desconocidas comienzan a emitirse órdenes de venta de Libra. ¿Qué significa esto? Se empezaron a sacar de encima los tokens recientemente adquiridos. Eran los propios creadores de ese token, es decir, eran Hayden Davis y sus amigotes. Así se armó la estafa. A partir de entonces el token se desplomó y provocó pérdidas multimillonarias para los incautos inversores. Fue un saqueo realmente muy rápido y efectivo. O sea, es una estafa común, ¿no? En el mundo cripto. Muy común. Lanzan una moneda, un token, lo valorizan, en este caso con la intervención del presidente, nada menos que convoca a la gente a invertir en eso. Exacto. Y cuando sube el precio, lo venden y hacen mierda al instrumento, que fue lo que pasó, y se quedaron, en este caso, con $100 millones, nada menos. Todo esto en breves horas. Es muy cortito el tiempo. Recién ahí, cuando el token Libra se desplomó, Milei eliminó el tuit fijado. Todo era tan obsceno, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que el arco político y la opinión pública dudaban sobre si se trataba de una fake o si le habían hackeado la cuenta al presidente. Pero Milei, ante el escándalo, tuvo que salir con un tuit a decir que se arrepentía de haber promocionado este criptoactivo. Hasta ahí es lo que ya se sabía, ¿no? Pero ahora vamos a las novedades recientes. En este caso, la periodista Natalia Bolosín reveló que el fiscal Tayano tenía en su poder desde el 17 de noviembre, hay quienes dicen que desde enero, de hecho, tenía un borrador del acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis para esto, ¿no? Para promocionar y desarrollar blockchains y criptomonedas. Ese acuerdo estaba borrado en el celular de Novelli, el lobista, pero pudo ser recuperado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, así se llama la dirección, la DATIP, a cuyos integrantes, de hecho, se los está persiguiendo porque el gobierno sospecha que desde ahí es donde se filtró la prueba. El otro documento encontrado en el teléfono de Novelli, que pone contra las cuerdas a los Milei, es la aparición de un acuerdo por $5 millones a cambio del apoyo del presidente al proyecto Libra. El gobierno intenta desacreditar esos documentos porque no están firmados, o sea, son borradores, y porque están en formato Word. Esas son las excusas que dan. El problema para los Milei es que en esas actas, en esos acuerdos, figura todo lo que el presidente debía hacer y que efectivamente hizo. Es decir, además, primero se juntó con Davis y se sacó fotos y después tuiteó. Otro dato que es bien demoledor, descubierto en el teléfono de Novelli, son al menos 35 llamadas con la plana mayor del gobierno minutos antes y durante las horas posteriores de la publicación del famoso tuit, cuando ya era todo un escándalo local y también internacional. Novelli habló y se escribió con Karina Milei, con Milei propiamente dicho, con Santiago Caputo, con Damián Reidel, que ya no forma parte del gobierno, lo recordarán. Y también se comprobó que tuvo comunicaciones durante la noche del tuit y de la madrugada del 15 de febrero con el CEO de la firma Keep Protocol, justamente el singapurense Julian P. Esos llamados vía WhatsApp los hizo desde un hotel en Dallas, juntos Hayden Davis y el socio Terrones Godoy. Bien, le pedimos a Camila Palacín, que es abogada querellante por parte de Argentina Humana, que nos comparta su mirada sobre el rol del fiscal Tayano, y ella nos dijo lo siguiente.
La pericia del celular de Novelli confirma lo que veníamos señalando desde un principio en esta investigación. El 14 de febrero del 2025, el día que se lanzó la criptomoneda Libra, Novelli, el imputado, tuvo por lo menos 8 contactos con Javier Milei y con Karina Milei, también con Santiago Caputo y con otras personas del entorno del presidente, y se encontró un documento en donde se describirían pagos por $5 millones condicionados al apoyo público del presidente. Lo grave es que esto está en el expediente desde por lo menos el 9 de enero de este año, o sea, Tayano tardó por lo menos 2 meses en darnos acceso a las partes, a las querellas, y ni siquiera están completos los anexos que nos entregaron, porque tienen aproximadamente 46 gigabytes, cuando el material en crudo, investigado, fue de 800 gigabytes. No solamente que ocultó la información todo este tiempo, sino que la defensa de Hayden Davis pidió levantar los embargos y el fiscal no se opuso con contundencia a esta situación, sabiendo todo lo que contenía la pericia, o sea, con los elementos probatorios que había, no se opuso a el levantamiento de los embargos que pidió la defensa de Hayden Davis. Entonces, nosotros como querellantes lo que tenemos son 3 planteos concretos. Uno es que Tayano se tiene que apartar de la causa, ya sea él que se corra o que el procurador Casal designe por lo menos un equipo de fiscales que actúen junto con Tayano para que él no esté solo, porque claramente no se puede confiar en su accionar. Otra cosa que pedimos es que se llame indagatoria a todos los imputados, incluido el presidente y a Karina Milei, Caputo, Hayden Davis, Novelli, todos. Y por último, que los embargos se tienen que subir. El daño supera los $250 millones y la Cámara ya ordenó a nuestro pedido levantar esos embargos. Sin embargo, todavía no se hizo y exigimos que se haga pronto para que dejen de evadirse de la justicia, porque las pruebas están y bueno, lo que falta es que la justicia actúe. Bien, la escuchábamos entonces a Camila Palacín, que es una de las abogadas querellantes en la causa, representando a varios afectados, ¿no?, por la estafa. Palacín contaba que no está avanzando para nada la causa. Por eso han pedido apartar al fiscal Tayano. El apartamiento. Y paradójicamente me contaba que sí están avanzando contra los supuestos agentes de la TIP que mencionaban antes, sí, que filtraron los datos supuestamente. O sea, hay una especie de persecución al interior del organismo y esa causa sí está avanzando. Increíble. Claro. Cuando esta, que es increíble la cantidad de pruebas que hay, la tienen dormida mal. Bueno, además hay que decir que esto se filtró, porque está ahí hace un montón, como decíamos al principio, y como bien decía Camila Palacín, seguramente sea solo la punta del iceberg de muchos más datos que comprueban el rol de los Milei, y que debería permitir, o está permitiendo, digamos, el resurgimiento de la comisión investigadora del caso Libra, integrada por diputados de las diferentes bancadas, incluida la bancada oficialista, obviamente, y que también estaba durmiendo, ¿no? Y que ahora, con estas revelaciones, parecería empezar a moverse de vuelta, ¿no? Obviamente, esa especie de siesta que estaban durmiendo tanto la justicia como la comisión tiene que ver con la fortaleza de estos meses que ha adquirido el gobierno, sobre todo después del triunfo electoral. Como sabemos, viene de aprobar de una manera holgada una tremenda reforma laboral en favor de las patronales, logró bajar la edad de imputabilidad de los menores, también obtuvo media sanción para una nueva ley de glaciares, en fin, en todo esto, en toda esta gran, digamos, rally que está haciendo el gobierno en el Parlamento, aparece este tema y bueno, reactivó en una conferencia de prensa realizada por la comisión este lunes. El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, afirmó que van a convocar a Javier y a Karina Milei, a Santiago Caputo, a Damián Reidel, es decir, a todos los involucrados en los mensajes y llamados telefónicos con Novelli, ¿no? También van a pedir una interpelación al jefe de gabinete, Manuel Adorni, que compartió oficina en el preciso momento en que el presidente publicó el tuit que dio inicio al desfalco. Le preguntamos a Martín Astarita, que es doctor en ciencias sociales y especialista en sistemas institucionales y corrupción, cómo se inscribe este nuevo capítulo de Estafa Libra en el escenario político, que como venimos viendo es de solidez del gobierno,
qué capacidad de impactar, ¿no?, tiene, y nos dijo lo siguiente. Me parece que el gobierno, después de las elecciones, quedó de alguna manera solo en el cuadrilátero político. Es decir, hay una oposición muy desdibujada y eso hace que, el oficialismo mantenga una plena predominancia en la agenda pública. Y a partir de eso, entonces, lo que se desató, en forma similar al año pasado, son unas crudas internas dentro del gobierno. Lo otro relevante, me parece que también para destacar, es que en el caso Libra, por ejemplo, hay una quietud, si se quiere, del Poder Judicial. El Congreso también, donde hay, yo diría, una mayoría oficialista o paraoficialista, también está inactivo en investigar causas de corrupción, y entonces eso hizo que la causa Libra se reactivara a partir de una revelación que hizo una periodista. Entonces me parece que eso también marca el pulso del momento, ¿no? Es decir, una oposición muy desdibujada que no tiene poder en los resortes institucionales habituales. El Congreso, el Poder Judicial, que debería actuar de manera independiente, no lo hace, y lo hace más alineado con el poder político de turno, y entonces eso produce un vacío donde lo que impera son fuertes internas del oficialismo y, por el otro lado, algunas acciones ciudadanas, entre comillas, o del periodismo, de la sociedad civil, que permiten destapar algunos de estos escándalos o causas de corrupción. Lo otro que me sorprende, que creo que lo había dicho ya en el caso de Libra del año pasado, es que está involucrado directamente el presidente, por lo menos así lo revelan los chats que están en manos de la justicia, y eso me parece que habla de una débil estructura partidaria en la que se sostiene el poder presidencial. Cuesta recordar algún caso de corrupción en el pasado que haya involucrado tan directamente al corazón del poder. Me parece que, eso de alguna manera expresa de dos maneras complementarias el vacío de estructura y organizacional en la que se sustenta el poder del presidente. Bueno, ahora vamos a terminar este bloque con las operaciones que está haciendo en esta causa un flamante integrante del gobierno. Nos referimos al polémico Juan Bautista Maíquez, el ministro de Justicia de la Nación, un peso pesado de la casta de Comodoro Pi. Lo recordarán por su viaje al Lago Escondido junto a otros colegas de Comodoro Pi, junto a las autoridades del Grupo Clarín, entre otros. Bueno, en medio del silencio atronador del gobierno, de la ultraderecha y de su patota digital, Maíquez salió a tirarse encima la granada, como se suele decir, desacreditando las pruebas que acaban de salir a la luz. Dijo exactamente lo siguiente: que se haya filtrado es grave, los ministerios tienen que colaborar con lo que requiere el fiscal o el juez, pero lo más grave es que puede que alguien haya tenido acceso a este archivo, por ende la cadena de custodia no está garantizada. No podemos garantizar que parte de este archivo no haya sido manipulado. Hay una causa que investiga si el material o parte de lo que salió en los medios pudo haber sido adulterado o modificado. Algo de esto recién contaba Mario, que nos comentaba alarmada Camila Palacín. Le preguntamos a Ari Lijalad, periodista del Destape, quien ha avanzado mucho con la desclasificación de estos materiales. Recordemos que son una gran cantidad de gigabytes en el teléfono de Novelli. ¿Qué sustento tiene esta estrategia de Maíquez? Y nos dijo lo siguiente. Yo la prueba decisiva creo que está desde el día 1. La prueba decisiva es el tuit de Milei. O sea, Milei comparte algo que no era público, deja todo pegado, por más de que haya borrado el tuit, eso está ahí. Y a partir de ahí, todo lo que fuimos encontrando, lo que hace es encajar exactamente con esa prueba decisiva, porque ahora con el celular de Novelli tenemos los llamados que muestran que él estaba en contacto directo. A los primeros días había una entrevista de Hayden Davis que te decía que estaba al teléfono con Milei y coincide con los llamados que hay ahora. En los primeros días también Diógenes Casares mencionó que circulaba el pago de $5 millones y nosotros en el Destape encontramos el fin de semana la mención de esos $5 millones en el celular de Novelli. El primer día también nosotros publicamos los ingresos de Novelli, Hayden Davis y toda esa banda a la Casa Rosada, y ahora se confirman los chats de Novelli donde menciona pagos con los días que entraba. O sea, lo que apareció es
una serie de piezas que encajan con las piezas que ya teníamos. Respecto de la desacreditación que hace el ministro Máiquez, es muy interesante porque él habla de ruptura de la cadena de custodia. Eso es absolutamente falso, porque la cadena de custodia de una prueba, en el caso de un celular, se rompería como fue en el caso del atentado contra Cristina, o sea, el celular de Sabac Montiel, que fue encontrado en la escena y que cuando tenía que llevarse a analizar, cuando llegó estaba con un sobre abierto, con la cadena de custodia efectivamente rota y inutilizable. Eso es romper una cadena de custodia. El caso del celular de Novelli no solo se secuestró de su domicilio, sino que después se analizó. Para analizar un celular se hace una copia, no se analiza el original, se analiza esa copia, se produce la prueba y esa prueba se incorpora al expediente. Y nosotros lo que hicimos fue trabajar sobre la prueba incorporada al expediente. Por ende es imposible que haya una ruptura de la cadena de custodia. Lo que intenta hacer Máiquez es lo mismo que hizo él con Lago Escondido, que es invertir la carga de la prueba, acusar al periodismo de ser espías. El problema es que en ese momento era jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, ahora es ministro de Justicia y se pasea por los canales como si fuera abogado del presidente, algo que también es ilegal, y tratando de voltear la causa. Bien, lo escuchábamos, como decíamos, a Ari Lijalat, uno de los periodistas que viene investigando el escándalo de Libra desde el principio y que esta semana también colaboró en la búsqueda, en el análisis, digamos, del material filtrado, todo el material de prueba filtrado durante estos días, que mucha gente se puso a trabajarlo. Bueno, ellos ahí encontraron ese famoso contrato, y como bien decía Ari, las piezas van encajando, o está bastante claro todo, ¿no? Como él dice, un poco desde el principio mismo, Milei dejó claro su participación, su apoyo a esta estafa. Obviamente se quiere esconder, pero está clarísimo su participación. Nosotros el año pasado, cuando analizábamos, cuando surgió este caso, nos preguntábamos si estábamos ante una ultraderecha más contemporánea, con mucho, obviamente, olor a los 90, ¿no? A ese menemismo también, que era como ponía en evidencia una corrupción bastante explícita, digamos, ¿no? Pero que en este caso, como ya estábamos en el siglo XXI y como estamos en el mundo digital, digamos, parecería ser que su estrategia iba a ser un poco más sofisticada, que iba a ir por el lado de la cripto, que es el gran territorio hoy monetario por el cual circulan buena parte de los negocios ilegales o de las ganancias de los negocios ilegales y demás. Sin embargo, esto quedó demostrado que, por un lado, fue así en el caso Libra, pero después empezaron a aparecer otros casos de corrupción más tradicionales, como el de las coimas en la Agencia de Discapacidad, en donde está altamente involucrada Karina Milei, o los turbios viajes de Manuel Adorni en jet privado a Punta del Este con su familia, o la mujer de Adorni subiéndose al avión presidencial para ir a Nueva York, como vimos la semana pasada. En fin, en lo que respecta a los métodos de corrupción, los libertarios son realmente eclécticos, tienen para todos los gustos, digamos, ¿no? Lo que a nosotros me parece que sería interesante no perder de vista, además de seguir por cierto de cerca los casos, es aquello que de alguna manera aprendimos en los años 90, cuando veíamos también con estupor el modo de relación con la corrupción tan exhibicionista, tan desprejuiciado, uno podría decir, que llevaba adelante Menem y todo su troupe, ¿no? El punto acá es no marearse con la idea de que estos son unos tipos inmorales, digamos, ¿no? No escandalizarse simplemente por los modales y dejar de lado la discusión sobre el modelo. Porque lo que aprendimos, después de varios años de ver atónitos estos casos de corrupción, durante aquella época, es que en realidad es totalmente, la corrupción está totalmente ligada al modo de acumulación económica que están llevando adelante una élite política cuya única función histórica es regalar el país o regalar riqueza al país. Y por tanto, esa intermediación es la razón de ser de esta élite política. Entonces, cuando pensemos en cómo combatimos o cómo enfrentamos o cómo en algún momento vamos a llevar hacia la justicia y vamos a poder avanzar en esta discusión, cuando la justicia se digne sobre la corrupción, no olvidemos que en el fondo lo que está es un modelo económico que genera este tipo de modales, uno podría decir, escandalosos.
Crisis en el aire. Análisis político para tirar del hilo de la coyuntura. La semana pasada, el Juzgado Federal número 3 de Córdoba hizo pública la identificación de los restos de 12 detenidos desaparecidos hallados en el centro clandestino de detención de La Perla. 50 años después, los huesos de los desaparecidos vuelven. En este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a reconstruir cómo se concretó este hallazgo y nos vamos a preguntar por el significado de semejante aparición a días de un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976. La identificación fue el resultado del análisis antropológico y genético realizado por el equipo argentino de antropología forense, el EAF. En una conferencia de prensa que se hizo el miércoles se comunicaron las identidades de 11 de ellos. Carlos Alberto Dambra, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Niboli, Alejandro Monjú, Ramiro Sergio Bustillo, Adriana Carranza, Cecilia Carranza, Oscar Omar Reyes, Eduardo Valverde, Sergio Julio Tisera y Elsa Mónica O'Kelly. Presentes. Bueno, La Perla fue el principal centro clandestino de detención de la provincia de Córdoba. Estuvo bajo la responsabilidad de la 4ª Brigada de Infantería Aerotransportada, dependiente del 3er Cuerpo del Ejército, que tenía como jefe a Luciano Benjamín Menéndez. Se estima que por allí pasaron unos 3.000 secuestrados políticos, entre el 76 y no me acuerdo hasta cuándo fue que funcionó ese centro clandestino. Está ubicado en un predio de 14.000 hectáreas. Desde el año 2004, el EAF realizó búsquedas en el terreno de manera intermitente. Fue en 2025, durante la campaña número 12, o sea, durante la 12ª vez que fueron a excavar en búsqueda de restos, cuando se comprobó una teoría que 2 testimonios habían planteado años atrás, habían dejado sembrada. Esto empezó el 27 de junio de 1985, cuando un vaquiano de la zona, José Julián Solanille, declaró en el juicio a las juntas textual lo que voy a leer ahora. Estaba con otro compañero en la Loma del Torito. Habíamos visto la fosa cavada, unos 4 metros por 4. Tenían a toda la gente en 2 filas, no sé, eran muchas personas, como 100, algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Estaba Menéndez. Bueno, después de contar esto, también en su testimonio cuenta este testigo que vio el fusilamiento. Dice que los cuerpos fueron quemados y que se utilizaron explosivos. Bueno, este fue el primer registro que hay de que en esa zona de Loma del Torito había habido esta matanza. Casi 20 años después, en 2004, al teniente coronel Guillermo Bruno Laborda le negaron un ascenso en su carrera, y enojado por ese asunto, empezó a contar por escrito los operativos de represión en lo que había participado cuando revistaban La Perla. En 2009, como producto de esto, fue procesado por crímenes de lesa humanidad. Laborda aseguró que entre marzo y abril de 1979, cuando Menéndez se enteró de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaría la Argentina, estaba viniendo a la Argentina para hacer una inspección, ordenó desenterrar los cuerpos de los prisioneros que habían sido fusilados e inhumados en ese campo de La Perla que mencionaba el testigo anterior, y a ese intento de borramiento le empezaron a llamar, o le llaman hoy, entre los antropólogos, los familiares, la limpieza, ¿no? Porque después de haberlos enterrado, los sacaron de ahí para que no los descubran. En 2014, dentro del predio de La Perla, en unos hornos de cal, fueron encontrados fragmentos óseos quemados de 4 personas. Eran 4 estudiantes de medicina y militantes de la FUP que habían sido secuestrados en diciembre de 1975 en la ciudad de Córdoba. Fueron identificados en 2015, ellos son Luis Santillán, Lila Rosa Gómez Granja, Ricardo Saibene y Alfredo Felipe Sinopoli Gritti, presentes también. Efectivamente, había habido limpieza. A fines del 2024, el geólogo Guillermo Sagripanti, y acá es donde se termina de confirmar la hipótesis de los restos en esos terrenos, Guillermo Sagripanti es un geólogo que trabaja en el EAF, recibió del juzgado una serie de fotos aéreas correspondientes a julio de 1979 que muestran claramente que el terreno había sido movido hacia poco.
Gracias a esas imágenes se pudo delimitar una zona de 10 hectáreas en donde estaban las sospechas de que podía haber sido removidos, digamos, reinstalados los restos. En septiembre de 2025, es decir, hace muy poco, el año pasado, comenzaron las excavaciones en la Loma del Torito y solo se precisaron 5 días de trabajo para hallar los restos óseos que empezaron a aparecer. No era una fosa común, sino fragmentos de huesos que habían sido rotos, removidos y arrojados de manera dispersa al olvido. El próximo paso, luego de hallar a estos restos óseos, fue la identificación genética a partir del cruzamiento con los familiares de los desaparecidos. Bueno, nuestro compañero Facundo Iglesias estuvo en la DOCTA el miércoles en Córdoba, fue a cubrir la conferencia de prensa que después vamos a comentar, y ahí habló con Anaí Ginarte, que es antropóloga del Instituto de Medicina Forense de Córdoba e integrante del equipo argentino de antropología forense, que cuenta cómo los testimonios de Solanille, el testigo, el vaquiano que mencionábamos antes, y Laborda, el militar que contó sus peripecias en La Perla, bueno, cómo fue que a partir de esos testimonios se construyeron las hipótesis. El testimonio de las juntas es de Urien, que él lo que dice es que otro oficial del ejército le cuenta de la limpieza, un oficial que falleció. Ese era el único testimonio que teníamos sobre la limpieza cuando empezamos a trabajar en el 2005. Después está el testimonio de Bruno Laborda, que también falleció, pero que llegó a acercarse al juzgado y fuimos con él al campo. Y él habló directamente de haber visto él la limpieza y demás. Entonces, en ese momento, la hipótesis de la limpieza, de la remoción de las fosas, se hizo más fuerte. Y después aparecieron los cuerpos en los hornos de la Ochoa, que también estaban dentro de una chimenea y que no eran cuerpos completos, eran fragmentos, y también daban cuenta de esa limpieza. ¿La Ochoa dónde está? La Ochoa está dentro del mismo predio de la guarnición militar La Calera, claro. Pero es otro sector hacia el lado de las montañas. Y esta Loma del Torito era como un sector que teníamos pendiente, porque sabíamos no solamente de estos testimonios, sino el de Julián Solanille, que testificó en el juicio de las juntas y en los juicios acá en Córdoba. Y bueno, después de la aparición de una fotografía aérea del año 79, que fue estudiada por Guillermo Sagripanti, que es un geólogo de la Universidad de Río Cuarto, pudimos ver en esa fotografía la limpieza, concretamente la limpieza de esas máquinas y la remoción de la tierra. Y pudimos seleccionar los lugares o identificar los lugares que habían sido removidos. Y entonces es que empezamos a trabajar concretamente en esos lugares y bueno, dimos con estos fragmentos de restos que otra vez comprueban la limpieza. Dijimos que nuestro compañero Facundo Iglesias estuvo el miércoles en la conferencia de prensa donde se dieron a conocer las identidades de 11 de los 12 desaparecidos encontrados. Allí estuvieron presentes familiares de las víctimas y militantes de derechos humanos. Si se presentaron los nombres de solo 11 de los 12 es porque una de las familias decidió no revelar el nombre de su pariente. Los nombres y las fotografías se sucedían en 4 pantallas de televisión y cuando se leía en voz alta el nombre de cada una de las personas, la multitud gritaba presente. Nos comentaba Facundo que fue muy, muy emotivo todo lo que ocurrió, pero sobre todo ese pasaje. La hermana de Fernando Monjou, de la Juventud Universitaria Peronista, la JUP, una facción de montoneros, dijo, textual, lo leemos, básicamente esto significa un alivio, un triste alivio si se quiere, pero alivio al fin, de poder sacar sus restos de ese lugar de horror y llevarlo cerca nuestro. Un familiar de Elsa, Mónica O'Kelly, estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Guevarista, dijo, todos sabíamos que nuestros familiares podían estar ahí. Al fin, por suerte, hemos llegado a la certeza, penosa y lamentable. Pero es un alivio saber que ya podemos hacerla llegar a que descanse junto a su hermano en el cementerio San Vicente. Por su parte, Hipólito Atilio Valverde, el hijo de Eduardo, Jorge Valverde, dijo, a veces me preguntan si cerrar las heridas. No, yo quiero que se vea esa sangre, yo quiero que esa sangre se vea y que las generaciones futuras estén ahí viéndola. Hablamos con él y le pedimos que nos explique un poco más esta frase tan contundente. Escuchemos lo que nos dijo.
No es una cuestión de querer sangre, sino de que esas heridas están ahí, que nuestra sangre ha sido vertida y que no es algo que queremos ocultar ni sanar. Queremos que la gente vea lo lastimado que estuvimos y que estuvo la Argentina. El terrorismo de Estado afectó a todos y a todas las argentinas y argentinas. Entonces, en esta cuestión de cicatrizaciones, a veces, y en una Argentina que es básicamente cristiana, es como que digan, oculten los estigmas de Cristo, oculten las heridas de Cristo, y no es así como deben ser las cosas. El daño que se hace tiene que ser visto y tiene que hacer memoria, verdad y justicia. Hay otra historia también. En el marco de la investigación se encontró una medallita que dice Graciela, y aún sin tener restos humanos que permitan hacer la comparación genética, el objeto, la medallita, fue reconocido por Graciela Geuna, que estuvo en La Perla junto a su esposo, Jorge Carzola. A Graciela la liberaron, a Jorge lo mataron, y cuando la abogada le comunicó el hallazgo de la medalla, ella dijo, es mía. Se la puse a Jorge para que lo protegiera. Ahora vamos a escuchar a Graciela reflexionando sobre ese hallazgo y sobre lo que falta. Porque vemos cómo han sido maltratados esos cuerpos, vida y de muerto, porque hay pedazos de huesos. Hay huesos por todos lados. ¿Qué hacemos con ese revoltijo? La medallita me estaba casi llamando en la superficie, y hablé con el geólogo y con Anaí Ginarte, y dice, mira, tal vez estuvimos desmalezando porque hay monte en esa parte, y con la máquina subió, pero es un milagro, sí, no creo en milagro, pero en fin, pero muy extraño. Ha pasado 50 años. Ha habido incendios en la zona. Han pasado los militares destrozando cuerpos. Entonces, al mismo tiempo, esto uno dice, bueno, tengo la certeza, no puedo decir posteta, no sé querida, pero decir, bueno, estaban ahí como pensaban. Pero al mismo tiempo, cuánto nos muestra los niveles de crueldad, pero no digo solo la crueldad con esos cuerpos, sino la crueldad actual con todas las familias que no pueden acceder a sus familiares. En Córdoba son miles y no están en el mar, están acá, en la tierra. Entonces todavía no, y nosotros hemos tenido que esperar. Bueno, yo no tengo todavía el cuerpo, no está identificado, está la medallita, que para mí me da una certeza, pero ¿cuántos años? ¿Saben que en Córdoba hasta hoy solo se habían identificado 21, 17 en San Vicente y 4 en La Ochoa, en 50 años? No es que me pongo impaciente 2 años después. Entonces, si bien Argentina ha sido un ejemplo en el tránsito de la impunidad a la justicia, nos falta mucho en la búsqueda del cuerpo. Nos falta muchísimo. El ocultamiento de los cuerpos es equiparable a la tortura a los familiares. Entonces la violencia no es solo sobre esos cuerpos, es sobre nuestros cuerpos. Ahora, hace el 26 de diciembre el capitán Acosta, jefe operativo de La Perla, se le dio prisión domiciliaria. Podemos discutir si se aplica la ley o no. Yo pienso que hay cosas que están fallando, ¿no es cierto? Bueno, después de escuchar a Graciela Geuna queda algo claro, y es que en esta historia no existe un final feliz posible. Hallazgos como estos no tienen además una interpretación lineal. La pregunta por la recuperación de los restos de los desaparecidos siempre generó un debate complejo e interesante. El movimiento de derechos humanos conoció tensiones internas al respecto. El tema toca preguntas realmente que son muy profundas sobre la memoria, la justicia y el duelo cuando se trata de la figura de la desaparición forzada. ¿Es posible cerrar esa herida?
La elaboración además se dirime tanto en el plano personal como en el colectivo, sin que uno de los dos pueda suprimir al otro. En la revista Crisis 71, nuestra compañera Jimena Tordini escribió una nota muy lúcida y audaz que aborda esta y otras discusiones en torno a cómo construimos memoria. Le pedimos a ella un audio sobre lo sucedido con los restos hallados en estos días en La Perla y nos dijo lo siguiente. La cuestión de la recuperación de los cuerpos de las desaparecidas y los desaparecidos recorre toda la historia del movimiento de derechos humanos. En los primeros años 80, cuando la dictadura ya estaba en declive, se constituyó en una de sus principales controversias. De hecho, cuando hacia el 82 empiezan las investigaciones judiciales en los cementerios municipales que los mismos integrantes del movimiento de derechos humanos habían identificado como lugar de destino final de los desaparecidos, un sector importante del movimiento de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, identificadas en ese momento con Eve de Bonafini, se opusieron a las exhumaciones, a la remoción de las sepulturas, centralmente porque sostenían la demanda de aparición con vida y porque planteaban que la aparición de los huesos no era la aparición de los desaparecidos, que la desaparición no se saldaba con esos huesos que aparecían, que la desaparición había sido un mecanismo, un dispositivo de exterminio que ya no se podía saldar, que siempre iba a estar abierto y que la sociedad tenía que sostenerlo como una cuestión siempre abierta. Esta posición no era discursiva meramente, sino que las madres se organizaban para ir a los cementerios e impedir las exhumaciones y en muchos casos efectivamente las impidieron. Luego con los años, y yo creo con la creación del equipo de antropología forense que creó una manera de recuperar esos restos, una manera cuidadosa de hacerlo, de conservarlos, de investigarlos y de desarrollar conocimiento científico para la identificación, algo que no estaba dado y una tarea que no está terminada aún. Esa demanda por la búsqueda y por la restitución se hizo extensiva, se construyó como una demanda de un sector muy amplio del movimiento de derechos humanos, de los familiares, y no solo de los familiares, sino de muchas personas que pensamos que los desaparecidos tienen que ser buscados, tienen que ser identificados y su historia tiene que ser reconstruida e inscripta en la trama social. Que la desaparición siempre va a estar abierta, que la desaparición no se salva y que al mismo tiempo, en una operación compleja, al mismo tiempo hay que saber qué pasó con cada persona. Tenemos que poder saber qué le pasó a cada una de las desaparecidas, a cada uno de los desaparecidos. Y yo creo que hay que insistir con que esto es una construcción social, con que es una demanda de la sociedad, de amplios sectores de la sociedad, porque el Estado argentino nunca tuvo una política integral de búsqueda de los desaparecidos del terrorismo de Estado. Ni siquiera en el momento en que las políticas públicas respecto a la dictadura ocuparon un lugar central en el Estado, ni siquiera en ese momento hubo un plan sistemático de búsqueda de los desaparecidos por el terrorismo de Estado. Hubo apoyo político, hubo apoyo económico, hubo algunas iniciativas, pero nunca el Estado argentino construyó una respuesta integral, sistemática, para responder a la pregunta sobre qué pasó con cada uno de los desaparecidos. Y creo que la pregunta sobre por qué pasó eso, sobre por qué pasa eso, es una pregunta que todavía nos tenemos que hacer. Bien, escuchábamos a Jimena Tordini con una reflexión muy interesante que bien podría haber cerrado este bloque. Solamente vamos a hacer un cierre para invitar a algunas cosas que estamos armando para este 24 de marzo. Esta reflexión de Jimena Tordini forma parte de un artículo que escribió nuestra compañera en el último número de la revista, que efectivamente la recomendamos mucho. Tiene una tapa impresionante también, y es un material, el número 71 de la revista Crisis, totalmente clave para participar un poco de la discusión que se viene estos días que vienen, el martes, cuando se cumplan 50 años del golpe militar del año 1976. Jimé decía algo que me parece clave remarcarlo: los familiares, el movimiento de derechos humanos es el artífice de la búsqueda, en este caso que acabamos de reseñar, la aparición de los restos en La Perla durante los últimos meses, semanas. También fue así, era una búsqueda que, bueno, había en su momento llegado a su fin, así lo había determinado la justicia, el Estado,
y los familiares con una iniciativa renovada hace un año y medio volvieron a presentarse a la justicia para exigir que la búsqueda continúe. Esto es un indicio bastante claro de algo que vamos a remarcar en este nuevo aniversario del golpe, que es la persistencia de la impunidad, ¿no? Nosotros estamos hablando del cierre de un ciclo, de la apertura de una posdemocracia. Bueno, una de las conclusiones es que durante todos estos años de democracia, como bien decía Jimé, todavía persiste la impunidad y todavía no aparecen los desaparecidos, digamos. Por eso nosotros queríamos convocar este lunes 23, en realidad el martes 24 de la madrugada, a las 3:10 de la mañana, en el horario en que fue el golpe, que fue efectivamente durante la madrugada del 24 de marzo, nos vamos a convocar a tribunales en Lavalle y Talcahuano a las 3:10, como decía, para introducir un nuevo habeas corpus en la justicia, un habeas corpus colectivo, para que digan dónde está. Esto forma parte de una campaña que venimos desarrollando desde diferentes espacios, una campaña ciudadana por el derecho a la revolución, le llamamos, que se llama 50 años, son 50, y que también va a convocar a marchar con una bandera muy especial, una bandera de banderas, el 24 de marzo, el martes 24 de marzo, a la 1 del mediodía, es la convocatoria en 9 de julio y Avenida de Mayo. Ahí nos vemos. Esto fue Crisis en el Aire, un programa de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Mario Santucho y Juan Pablo Hudson. En la producción, Facundo Iglesia, Melissa Rabanales y Nico Perrupato. La ilustración es de Nicolás Daniluk y la edición de este episodio estuvo a cargo de Alejandro De Masi. Yo soy Flor Badaraco. Si te quedaste con ganas de más, en nuestro canal de Spotify podés encontrar La Tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables. Esta semana el colectivo Bordando Luchas cuenta sobre la iniciativa 30.000 agujas por nuestros desaparecidos, una convocatoria que teje la memoria de las víctimas de la dictadura que desbordó todas las expectativas. Y también Crisis Internacional, nuestro segmento de geopolítica donde Viole Weber analiza los frentes de guerra que tiene activos Donald Trump. Y recordá, ya salió el número 71 de la revista. Suscríbete en revistacrisis.com.ar/tienda y recíbelo en tu casa. Nos encontramos la próxima semana.